Hola, hoy os voy a resolver el examen que cayó esta misma mañana en las pruebas de selectividad en la Universidad de Santiago de Compostela, la selectividad para toda Galicia, y de la materia de Matemáticas 2, correspondiente a la opción B, que creo que mayoritariamente es la que más habéis elegido, porque la opción A era un pelín larga y presentaba ciertas dificultades. Así que, para que lo comprobéis y para los que no hayáis hecho la selectividad, para que os sirva de ayuda, vamos a empezar. El primer ejercicio es un sistema de ecuaciones lineales con un parámetro m y que tenemos que discutir según los valores de ese parámetro y resolverlo en los casos en el que el parámetro valga 0 y valga 4. Pues bien, vamos a comenzar, y lo primero que hacemos cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales es escribir la matriz principal y hallar su determinante. Así que escribimos la matriz principal y calculamos su determinante. Aquí tenemos la matriz de los coeficientes y vamos a ver que si lo hacemos por la regla de Sarrus me da esta expresión que ahora simplificaremos. Aquí tenemos por la diagonal 2m por m 2m cuadrado, y la paralela a la diagonal por 2. Bueno, en fin, esto ya lo sabemos hacer por la regla de Sarrus. Y ahora simplificamos y aquí me quedaría 2m al cuadrado menos 6m, y el 6 se va, quedaría menos 2m al cuadrado menos 6m. Bien, este sería el determinante en función de m. Como lo que queremos averiguar es dónde se anula este determinante, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Sacamos factor común a 2m, que multiplica m menos 3, y al estar factorizado ya es evidente que las soluciones son m0 y m igual a 3. Esos son entonces los valores de m que me van a determinar la casuística que tengo que estudiar a la hora de discutir el sistema. Así pues, vamos con el primer caso, que sería el caso m igual a 0. ¿Qué ocurre si m es igual a 0? Bien, si m es igual a 0, podemos sustituir m por 0 para escribir A. Por otra parte, sabemos que si m es 0, el determinante de A es 0. Con lo cual el rango de A no puede ser 3, tiene que ser menor que 3. Así que escribimos la matriz A, aquí la tenemos, sabemos que su determinante es 0, eso yo no lo tengo que calcular porque evidentemente si m es 0, en general el determinante en función de m era 2m al cuadrado menos 6m y se anulaba para m igual a 0, es decir, el determinante de A es 0, rango menor que 3. Me pregunto si el rango puede ser 2 o es 2. Para ello hay que encontrar un menor de orden 2 distinto de 0. ¿Y lo encontramos? Pues ya, ojo, pues evidentemente sí. Por ejemplo, tenemos este menor que tenemos aquí, el menos 1,3 y el 0,3 es un menor de orden 2, cuyo determinante es menos 3, que es distinto de 0. Por lo tanto, puedo afirmar que el rango de A va a ser 2. Me falta la matriz ampliada, porque yo lo que voy a aplicar a la hora de clasificar o de discutir el sistema es el teorema de Rouchet. Y para aplicar el teorema de Rouchet necesito comparar los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Bien, la matriz ampliada ya no la voy a escribir. Simplemente imaginar que es la matriz A la que le añadimos la columna 0 menos 6, 6. Entonces, la matriz ampliada es una matriz 3×4. El rango a lo sumo de esa matriz ha de ser 3, porque menores de orden 4×4 no los voy a encontrar. El mayor orden es 3×3. Bueno, entonces vamos a coger menores de orden 3 dentro de la ampliada. Eso significa coger dos columnas de A y añadir la columna 0 menos 6, 6. Por ejemplo, este menor. Escoger las dos primeras columnas de A y completar con la columna de la ampliada. Si desarrollo este determinante, ya sin pararme, este determinante me va a dar 0. Bien, ahora cojo otro menor, porque puede ocurrir que otro menor fuese distinto de 0. Y cojo la primera columna, la tercera y los términos independientes. También me va a dar 0. Y por último cojo la otra posibilidad, la última, que sería las dos columnas de A con la columna de los términos independientes. Resulta que esos menores de orden 3 me dan 0. Eso quiere decir que no he encontrado un menor de orden 3 distinto de 0, con lo cual el rango de la ampliada no es 3. ¿Es menor que 3? Aquí ya es evidente que sí, porque un menor de orden 2 ya me sirve el mismo que he elegido para A, para afirmar que el rango de la ampliada es 2. Bueno, pues una vez que ya tengo estudiados los rangos, los comparo, ¿son iguales? Sí, si los rangos son iguales, el sistema sabemos que tiene solución, que es compatible, pero
Si el rango, si ese valor de rango es menor que el número de incógnitas, que es el caso, puesto que tengo 3 incógnitas y el rango vale 2, el sistema es compatible indeterminado, es decir, hay infinitas soluciones. Así que tengo ya el primer caso de discusión del sistema, que es que cuando m es 0, el sistema es compatible indeterminado. El otro caso me viene dado por m igual a 3. ¿Qué ocurre si m es igual a 3? Bien, si m es igual a 3, el valor de a ahora lo escribo sustituyendo m por 3 para ver el aspecto que tiene a o la matriz concreta que es a ahora en este caso. Lo mismo que argumenté antes para m igual a 0. El determinante de a ya no hace falta que lo vuelva a hacer. Repito que es 0 porque sabemos que se anulaba para m igual a 3, que es el caso que estoy viendo ahora. Entonces, el rango es 2. Hay que buscar un menor de orden 2. ¿Existe ese menor? Sí. Puedo coger el primero, ya que tengo aquí, puedo coger más, pero con que encuentre uno es suficiente. Existe un menor, aquí el determinante sería 6, que es distinto de 0, por tanto el rango es 2. Y vamos ahora con la ampliada, pues ya no parándome en explicaciones y simplemente cogiendo las dos primeras columnas de A y añadiendo la columna de los términos independientes, al desarrollar este determinante resulta que me da distinto de 0. Eso quiere decir que he encontrado un menor de orden 3 distinto de 0 dentro de la ampliada y implica que el rango es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, los rangos son distintos. Conclusión por el teorema de Rouchet, el sistema es incompatible. Y, por último, me queda el caso en que m sea distinto de 0 y m sea distinto de 3. Bien, ese es el caso más sencillo, porque si m es distinto de 0 y m es distinto de 3, eso quiere decir que el determinante, en general, no se va a anular, porque solo se anulaba para 0 y para 3. Ahora le obligo a que m no sea ninguno de los dos, entonces si el determinante es distinto de 0, el rango es 3. Y si el rango de la principal es 3, el rango de la ampliada evidentemente también es 3, porque me sirve el propio, como menor, dentro de la ampliada cojo el propio a. Así que lo que puedo afirmar que en el tercer caso, los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas, sistema compatible determinado, es decir, solución única para cada valor de m. Bien, pues ya tengo el apartado A resuelto. Vamos a resolver entonces el apartado B, que consiste en obtener las soluciones del sistema para los casos 0 y 4. ¿Qué ocurre en el caso 0? Dijimos que el sistema era compatible indeterminado. Entonces, a ver, vamos a resolver un sistema compatible indeterminado y para el caso m igual a 4 estamos en el caso 3, que sería un sistema compatible determinado. Pues vamos entonces allá y para el caso igual a 0, aquí tengo el estudio anterior. Este es el estudio que me llega a concluir que el sistema era compatible indeterminado. Lo vuelvo a escribir porque necesito que veáis el menor de orden 2 que estoy utilizando para resolverlo. Resulta que el rango es 2 porque he tomado un menor de orden 2 distinto de 0, que en este caso es el menos 1, 3, 0, 3. Aquí lo tengo. Y ahora fijaros bien cómo se resuelve el sistema. Observar que la columna de las x queda fuera del menor. Eso quiere decir, cuando es así, quiere decir que yo le voy a llamar alfa, le voy a dar un valor a la incógnita que me queda fuera, que en este caso es la x. Es decir, le voy a llamar a x, le voy a llamar alfa. Voy a prescindir de la ecuación 2 menos 1, 0, que sería la tercera ecuación, porque tampoco me está contenida dentro del menor de rango 2, que me determina rango 2. Y lo que me determina rango 2 es el sistema menos i más 3z, 0i más 3z. Bien, aquí lo tengo, menos i más 3z, 0i más 3z. Ese sería el sistema. Y todo lo demás es término independiente. ¿Cuál es el término independiente de la primera ecuación? Es 0, pero el 2x, como ahora x le he dado el valor alfa, el 2x pasa para la derecha, se trata como término independiente. Entonces quedaría 0 menos 2 alfa. Y 0 por i más 3 por z igual a menos 6. Y el 0 pasa para la derecha, que en este caso al ser 0 queda como está. Bueno, pues me queda este sistema. Este sistema tratándolo con dos incógnitas, la i y la z. Y lo resuelvo. Aquí ya directamente sale que z es menos 2. Y despejo la i, que es menos 2 alfa. Bueno, la i pasaría a la derecha positiva, el 2 alfa pasa para aquí y 2 alfa
menos más 3 por menos 2 menos 6, es decir, quedaría menos 6 más 2 alfa, eso sería y. Y ya tengo resuelto el sistema, tengo infinitas soluciones, a medida que le voy dando los infinitos valores a alfa, alfa va tomando valores y voy teniendo distintas soluciones. Esa sería la solución, o sea, el conjunto de soluciones del sistema para m es igual a 0 sería este, x igual a alfa y menos 6 más 2 alfa, z igual a menos 2. Bien, solución para m igual a 4. Para m igual a 4 el sistema es compatible determinado, rango 3, ampliada 3, entonces todo el sistema aquí, aquí no tengo que hacer esto, no tengo que alterar nada, y porque es un sistema de Cramer ya, es decir, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y determinante de matriz principal distinto de 0. Bueno, pues cuando es así lo resuelvo ya por Cramer directamente, es decir, sabemos que por el método de Cramer, bueno, antes de nada voy a calcular el determinante de A para m igual a 4, como el determinante de A en general era 2m al cuadrado menos 6m, para m igual a 4 sería 4 al cuadrado por 2, sería 32 menos 6 por 4, 32 menos 24, que es 8. El determinante de A sería 8. También puedo sustituir m por 4 y hacer el determinante. Bueno, es lo mismo, me va a dar 8. Recordar cómo era el método de Cramer. El método de Cramer era x era igual a el determinante donde en la columna de la incógnita que estoy averiguando, en este caso x, poníamos los términos independientes del sistema, es decir, el 0, menos y 6, y en el resto conservábamos las columnas de la matriz principal, que ahora en el caso de m igual a 4 sería menos 1, 4, menos 1 para la columna de las is y 3, menos 1, 4 en la columna de las zetas. Bien, esto sería x, lo mismo, y sería los términos independientes en la columna de las is y z los términos independientes en la columna de los z, manteniendo las otras constantes, y dividido todo, siempre dividido por el determinante de la matriz principal. Bueno, pues eso me va haciendo ya las operaciones, haciendo los determinantes. Aquí me va a dar menos 9 y me va a dar 0 y z me va a dar 6. Esto ya lo he comprobado en el sistema para ver que no me haya equivocado al calcular los determinantes, y ya tendría resuelto el sistema para m igual a 0 y para m igual a 4. Hemos acabado la pregunta correspondiente al álgebra y pasamos a la siguiente, que es la pregunta de análisis matemático. Vamos, o cálculo. Bien, me da una función, la función la potencia x al cuadrado por la exponencial elevado a menos x, y se pide los límites cuando x tiende a más infinito de esa función y a menos infinito. Bien, vamos entonces a comenzar. Tomamos la función y vamos a ver que el límite cuando x tiende a más infinito, aquí hay que tener cuidado, es menos infinito al cuadrado, perdón, más infinito al cuadrado, infinito, más infinito. Y elevado a menos más infinito es menos infinito, y elevado a menos infinito es 0. Eso hay que tenerlo presente. ¿Y de dónde se obtiene que elevado a menos infinito es 0? Bueno, pues un exponente negativo es 1 partido por elevado a x, al positivo. Entonces 1 partido por elevado a más infinito es 1 partido por más infinito, y 1 partido por más infinito en límites sería 0, así que es infinito por 0, pero recordar que infinito por 0 es una indeterminación. Y yo voy a tratar de resolver las indeterminaciones por la regla de L'Hopital, pero para aplicar la regla de L'Hopital necesito tener la indeterminación cociente infinito partido por infinito o la indeterminación 0 partido por 0. Entonces, ¿cómo convierto yo este infinito por 0 en una infinito partido por infinito? 0 partido por 0 sin modificar la función original. Bueno, muy sencillo. El elevado a menos x lo escribo como 1 partido por elevado a x, o dicho de otra manera, el elevado a menos x lo paso dividiendo como elevado a x al x al cuadrado. Entonces es lo mismo x al cuadrado por elevado a menos x que x al cuadrado partido por elevado a x. Ya tengo un cociente, y ahora al aplicarle el límite cuando x tiende a más infinito, el numerador es infinito por infinito, infinito, y elevado a más infinito sería ahora, y elevado a más infinito es infinito, puesto que él es 2 y pico, y 2 y pico, si lo voy elevando a un número positivo y cada vez más grande, eso va creciendo cada vez más, por tanto ya tengo la indeterminación infinito partido por infinito. Pues una vez que tengo esta indeterminación, ya sé que puedo aplicar la regla de L'Hopital, y el límite sería el límite de la derivada del numerador, que sería 2x partido por la derivada del denominador, que es la propia exponencial elevado a x. Al sustituir por más infinito, me sigue dando infinito partido por infinito. Sigo teniendo una indeterminación. Entonces, esto es recurrente, hay que volver a aplicar la regla de L'Hopital. Y si vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital, a 2x partido por elevado a x me quedaría 2
la derivada de 2x es 2, la derivada de elevado a x no varía, elevado a x, pero ahora ya no tengo indeterminación porque ahora sería una constante 2 partido por más infinito, y 2 partido por más infinito es 0. Entonces ya tengo resuelto el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, cuando x menos infinito, pues más sencillo, aquí ya no hay problema, no me da indeterminación de entrada, porque fijaros que menos infinito al cuadrado es más infinito. Eso está claro. Un número negativo muy grande, si lo elevo al cuadrado, se transforma en positivo, ¿no? Al cuadrado. Entonces, más infinito. Y elevado a menos infinito. Elevado a menos infinito es elevado a más infinito. Y que es más infinito. Así que es infinito por infinito. Y infinito por infinito es infinito. No es una indeterminación. Bien, ya hemos acabado el apartado A, vamos con el apartado B. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, sus extremos relativos y sus puntos de inflexión. Eso, para los intervalos de crecimiento y extremos, necesito la primera derivada, trabajar el signo de la primera derivada y los puntos de inflexión en la segunda. Así que vamos con la primera derivada. Aquí hay que tener cuidado, no equivocarse con los signos. La función es un producto. Entonces, regla del producto: derivada del primer factor, derivada de x al cuadrado, 2x por el otro factor sin derivar, más la derivada de e elevado a menos x, que es elevado a menos x por menos 1, de ahí ese menos, elevado a menos x por menos 1 por el primero sin derivar, por x al cuadrado. Ya lo tengo derivada. Y siempre sacar factor común para simplificar lo más que podáis, si no es muy difícil resolver las ecuaciones. Así que saco factor común a ¿quién? Pues a x por elevado a menos x, que multiplica aquí a 2, menos y un x, menos x. Factorizado es muy fácil de resolver esto, porque al igualarlo a 0, tengo dos factores igual a 0. El primer factor se anula para x igual a 0, aquí lo tenéis, y el segundo para x igual a 2, porque la exponencial elevado a menos x, recordar que no se anula nunca, es una función, además es siempre positiva, ¿no? Entonces las soluciones de esta ecuación son 0 y 2. Esos son los puntos críticos de la función en los que tengo que estudiar qué es lo que ocurre ahí, si extremos relativos, en fin. Para ello hay que trabajar sobre el dominio. Esta función, su dominio es todo R. No hay ningún problema para definir x al cuadrado y ningún problema para definir elevado a menos cualquier número real. Así que el dominio es todo R. Entonces, sobre todo su dominio, marco los puntos críticos, que en este caso son 0, 2, y esos puntos me dividen el dominio en 3 intervalos. Esos 3 intervalos estudio el signo de la derivada. Bien, como siempre, para estudiar el signo de la derivada, tomo un punto en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, por ejemplo el menos 1, y me voy a la derivada. Si x vale menos 1, este factor es negativo, porque tengo menos 1 por elevado a menos 1, eso es negativo. Y 2 menos menos 1 es 3 positivo, así que negativo por positivo, negativo. De ahí que aquí diga que la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, la función decrece. Bien, lo simbolizo con una flecha con pendiente negativa. Vamos ahora en el intervalo de 0 a 2. Tomo el 1. Si tomo el 1, esto es positivo, derivada positiva, función creciente. Y aquí a partir del 2, pues tomo por ejemplo pues el 3, 2 menos 3 menos 1 negativo, y aquí es 2 elevado a menos 2 positivo. Entonces positivo por negativo, negativa. Ya tengo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Dónde decrece? Decrece desde menos infinito hasta 0 y unión desde 2 hasta más infinito. ¿Y dónde crece? Pues desde 0 hasta 2. Siempre tomando los intervalos abiertos, desde 0 hasta 2. ¿Dónde hay extremos relativos? Pues obviamente aquí ya se ve, en el esquema ya se ve que aquí tiene que haber un mínimo relativo y aquí tiene que haber un máximo relativo. Es decir, en x igual a 0 hay un mínimo relativo, que podemos averiguar el punto completo, porque calcular la imagen del 0 sería 0 por elevado a 0. 0 por elevado a 0 es 0 por 1 es 0. Esa es la imagen. Entonces en el 0, 0 hay un mínimo relativo. Y hay un máximo relativo en el punto 2
y la imagen sería 2 al cuadrado por elevado a menos 2, sería 4 por elevado a menos 2, o si queréis 4 partido por e al cuadrado. Ese sería el máximo relativo. Vamos entonces ahora con los puntos de inflexión. Aquí nos hacen un poquito la puñeta porque tenemos que hacer la segunda derivada. La segunda derivada aquí, bueno, pues hay un producto de 3 expresiones y hay que descomponer esto de la siguiente forma. A ver, yo tengo aquí un producto, considero un producto de un factor, lo considero como x por elevado a menos x, entonces sería derivada de esto, del primer factor, de x por elevado a menos x, lo indico así, prima, derivada, por el otro sin derivar, por 2 menos x, más la derivada de 2 menos x, es decir, 2 menos x prima, por el primero sin derivar. Bien, hago la derivada de esta forma. Hay quien lo hace utilizando la regla del producto para 3, pero bueno, yo lo hago para 2 porque es como la sabemos. Derivando este producto, aquí tengo la derivada del producto, ya no me detengo demasiado explicándolo, por 2 menos x, y la derivada de esto es menos 1, por eso de ahí aquí sale este menos, por x elevado a menos x. Bien, haciendo aquí operaciones, y finalmente sacando factor común a elevado a x, os va a quedar esta expresión. Esta expresión se anula cuando se anula esta ecuación, bueno, cuando se anula este polinomio de grado 2, es decir, tengo que resolver una ecuación de segundo grado. Aquí nos vuelven a fastidiar porque no es exacta, esta ecuación no es exacta. Bien, yo lo he dejado con las expresiones de esta forma, no lo hago con decimales porque no me parece ni elegante ni apropiado. Estas serían las soluciones de esa ecuación de segundo grado. Si lo habéis hecho con decimales, yo supongo que los correctores no os pondrán ningún problema, pero bueno. Entonces, estas serían, estas anulan la segunda derivada. Si anulan la segunda derivada, voy a estudiar el signo de la segunda derivada de la misma manera que lo hice con la primera. Lo que pasa es que ahora los puntos críticos son 2 menos raíz de 2 y 2 más raíz de 2, que son los que anulan la segunda derivada. Bien, pues razonando de la misma manera y sin pararme tampoco, deduzco que la segunda derivada aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva, con lo cual aquí la función es convexa, en este intervalo central es cóncava y vuelve a ser convexa de 2 más raíz de 2 hasta más infinito. Como los puntos de inflexión son aquellos donde la función cambia de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, hay 2 puntos de inflexión, uno en x igual a 2 menos raíz de 2 y otro en x igual a 2 más raíz de 2. Aquí ya no me paro a calcular las imágenes por las expresiones son más complejas y entonces no me voy a parar. Si lo tenéis en decimales y lo queréis calcular las imágenes, tenéis que hacer uso de la calculadora y ahí tendréis los puntos completos, ambos puntos de inflexión. Bien, pues pasamos al apartado C, que es calcular la integral de esa función. Es calcular la integral de x al cuadrado por elevado a menos x. Bueno, esta es una típica integral que hay que hacer por partes, porque tenemos una función algebraica y una función exponencial. Entonces, si utilizamos el criterio del orden de la elección de las funciones auxiliares LIATE, tendremos primero que elegir la u de x, tiene que ser la algebraica, es decir, x al cuadrado. Y la derivada de v va a ser la otra función que está multiplicando, que es elevado a menos x, es decir, la exponencial. Una vez que tengo u y la derivada de v, ¿quién es la derivada de u? La derivada de u es 2x. ¿Y quién es v? V es, aquí cuidado con v, es e elevado a menos x partido por menos 1. De ahí este menos. Si derivamos, fijaros que si derivamos e elevado a menos x, la derivada es e elevado a menos x por menos 1. No tendría de v, entonces tengo que poner un menos delante para obtenerlo. Bueno, ahora aplicamos entonces la fórmula del método de partes, que sería u por v, ya integrado, que sería u por v sería menos x al cuadrado por elevado a menos x, el menos lo pongo delante, menos la integral de v de u. V de u sería menos v menos elevado a menos x por du, que es 2x. Antes de proceder a hacer esta integral, voy a arreglar los signos y las constantes las saco para afuera y me quedaría, esto me queda menos x al cuadrado elevado a menos x, el 2 pasa multiplicando a la integral y el menos con el menos se transforma en más y dentro ya me queda más reducido x por elevado a menos x, es decir, reducir dentro todo lo que pueda.
Pero resulta que esta integral tampoco es inmediata, es otro producto que hay que volver a hacer por partes, es decir, esta es una integral que hay que hacer por partes dos veces. Entonces, aquí ahora, ¿quién sería u? Ahora u sería x, y dv sería e elevado a menos x también, que es la que está multiplicando aquí. Derivada de u, ahora 1, y v de x, como antes, menos e elevado a menos x, esto no cambia. Bien, pues vamos allá, vamos a la integral, y sería esto que ya lo tenía hecho. Voy arrastrando lo que ya tengo hecho, esto, más 2 por la integral nueva. Y la integral nueva la voy a meter entre corchetes. Sería u por v, aplicar partes de nuevo, sería x por menos e elevado a menos x, menos la integral de v de u, de 1 por menos e elevado a menos x, que es menos e elevado a menos x de x. Bien, aquí hay un elevado a menos x que sobra, se coló aquí este elevado a menos x. Bien, seguimos. Menos x al cuadrado por elevado a menos x. Ahora, 2 por menos x elevado a menos x, menos 2x elevado a menos x. Esto ya está integrado, ya lo hago. Y ahora sería, la integral de elevado a menos elevado a menos x es elevado a menos x. Entonces, esta ya es directa, sería menos elevado a menos x por 2, menos 2 elevado a menos x. Bueno, más la constante, ya habría acabado. Si lo queremos dejar pues más elegante, pues sacáis factor común a elevado a menos x y quedaría finalmente que la integral sería menos elevado a x que multiplica a x al cuadrado más 2x más 2. Esa sería la integral que se hace por partes dos veces. Vamos al ejercicio tercero, que es el de geometría, que me dan dos planos y me piden su posición relativa. Vale, pues para que la posición relativa a dos planos, recordar que si los coeficientes de la x, y z son proporcionales y la proporcionalidad se rompe en los términos independientes, los planos son paralelos. En caso de que esos coeficientes no sean proporcionales, las rectas se cortan los planos se cortan en una recta. Y serían coincidentes si si son proporcionales tanto los coeficientes de la x y z como los términos independientes. Entonces, en este caso, yo voy a establecer, serían paralelos en el caso en que 2 partido por m fuese igual a 3 partido por menos 1. Aquí, como la z no está, no influye, no interviene. Y como 0, que es el término independiente de pi sub 2, es al término independiente de este, que sería 2, que esto ya evidentemente vemos que no se verifica. Entonces ya la igualdad queda descartada y vamos a ver, para que sean paralelos, ¿cuánto tiene que valer m? Bueno, pues sencillamente 2 por menos 1 menos 2 igual a 3m, m igual a menos 2 tercios. Ya estaría resuelto el apartado A. Esto también se puede resolver de otra manera, un poquito más largo tal vez, que sería considerar pi 1 y pi 2 como un sistema de ecuaciones lineales, y para que sean paralelos el sistema tiene que ser incompatible. Y para que el sistema sea incompatible, los rangos de la principal y de la ampliada tienen que ser distintos. Y de ahí, como la ampliada es una matriz 2 por 3, el rango tendría que ser 2 y la matriz principal tendría que tener rango 1. Y para que la matriz principal tenga rango 1, al final llegaríais a que los menores de orden 2 fuesen todos 0 y los menores de orden 2 todos 0 os va a generar, al final os va a generar esta igualdad y os va a dar hasta el mismo resultado. Yo creo que lo más rápido sería hacer esto, pero bueno, a lo mejor lo más ortodoxo sería hacerlo de la otra manera, o lo más científico. Bueno, en cualquier caso, eso sería la solución. Bien, bueno, la solución sería, aquí me dice posición relativa, pues tendría que decir, si m es igual a menos 2 tercios, los planos son paralelos. Y si m es distinto de menos 2 tercios, los planos se cortan en una recta. Esa sería la solución, que no está expresada aquí, pero bueno, ya la digo yo verbalmente y ya valdría. Habría que expresarla aquí, pero bueno, aquí no está. Apartado B. Ecuación implícita del plano que pasa por los puntos A, B y C. Muy fácil, porque es el plano que pasa por 3 puntos, se coge un punto cualquiera, puede coger el más sencillo, que es el 0, 0, 0, y los vectores que dirigen el plano serían el AB y el AC. Esto que me sirven además porque son independientes. Aquí hay que tener cuidado, que si fueran dependientes, A, B y C estarían alineados y no me determinarían un plano, Bien, entonces en este caso sabemos que la ecuación implícita se resuelve con x menos las coordenadas de la primera coordenada del punto 0 y menos la segunda coordenada del punto A, en este caso 0, y z menos 0.
Por esto me queda x y z. Y ahora los vectores directores, 1, 0, 1, 0, 1, 0, igual a 0. Bien, una vez que igualo esto a 0, desarrollo el determinante a la izquierda. Y ya, sin pararme, es un determinante muy sencillo, me va a quedar esta ecuación. Esa sería la ecuación del plano que pasa por los 3 puntos. Y en el apartado tercero me dice que calcule el punto simétrico del punto 1, 2, 3 con respecto a este plano, que es el mismo que me daba en el apartado anterior. Esta es la situación. Yo tengo un punto P, que es el 1, 2, 3, y me piden el simétrico, que sería P' respecto al plano menos x más z, que sería este que está dibujado aquí en naranja, y me pide, y bueno, lo que observamos es que si yo construyo la recta que pasa por P perpendicular al plano, obtengo el punto M, que es el punto medio entre P y su simétrico. Así que voy a calcular el punto M en primer lugar, y para ello necesito la ecuación de la recta. Bueno, la ecuación de la recta es muy sencilla. La recta que pasa por P y P', tomo el punto P, que es el 1, 2, 3, y como vector tomo el vector normal del plano. El vector normal es el vector perpendicular al plano, que está en la dirección de la recta, que sería el menos 1, 0, 1. Recordar que el vector normal del plano son los coeficientes de x y z que tiene la ecuación del plano, es decir, menos 1, 0, 1, de ahí que me quede menos 1 por alfa, más 0 por alfa, ya no aparece nada, más 1 por alfa, más alfa. Esta es la ecuación de la recta P'. ¿Cómo averiguo la intersección de esa recta con el plano? Pues sustituyendo la x de la recta, la x, la y y la z, expresión en la recta, en la ecuación del plano. Es decir, menos x sería menos 1 menos alfa, más z, que sería 3 más alfa, igual a 0. Aquí la y no aparece, no tengo que sustituir la y por nada. Bien, haciendo aquí operaciones, 2 alfa más 2 igual a 0, alfa igual a menos 1. Y despejando alfa, quiere decir que para alfa igual a menos 1 tengo un punto de esa recta que es precisamente un punto del plano, que es M. Si alfa es igual a menos 1, el punto obtenido es 1 menos menos 1, 2, y igual a 2, eso no depende de alfa, sigue siendo 2, y 3 menos 1, 2. Así que el punto M es el 2, 2, 2. Como el punto M es el punto medio entre P y P', y sabemos que el punto medio es la suma de los extremos partido por 2, sabemos que M es P más P' partido por 2, y lo que quiero averiguar es P', despejo de aquí P'. P' es 2M menos P. Y 2M es 4, 4, 4, menos P, que era 1, 2, 3. Al restar estas dos coordenadas me queda 3, 2, 1, y ya tengo la solución a mi ejercicio. Vamos al último, y el 4, que es el de probabilidad. Este es muy fácil. Dice, sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral, calcula la probabilidad de A sabiendo que la probabilidad de B es 0,8, la de la intersección es 0,2 y la de la unión es el triple de la probabilidad de A. Bien, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, que son que la probabilidad de la unión me dice que es el triple de la probabilidad de A. Aquí lo tengo escrito. Y por otra parte, yo sé que en general la probabilidad de unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Pues lo único que tengo que hacer es identificar estas dos expresiones, las dos de la derecha, y me queda esto. Aquí tengo 3 veces la probabilidad de A y aquí una vez la probabilidad de A. La probabilidad de A que tengo aquí la paso restando y me queda 2 veces probabilidad de A igual a probabilidad de B menos probabilidad de intersección. La probabilidad de B la conozco, que es 0,8, la de la intersección la conozco, que es 0,2, solo tengo que restar 0,8 menos 0,2, y eso es 2 probabilidad de A, que es 0,6. Si 2 por la probabilidad de A es 0,6, la probabilidad de A es 0,6 entre 2, es decir, es 0,3. Se ha acabado. Así de sencillo. El B es una normal sencillita de todo, sin ninguna complicación. Le llamo X, es decir, la variable aleatoria con la que voy a trabajar es la temperatura máxima durante el mes de julio, que es X, y me dice que sigue una distribución normal de media 25 grados centígrados. Aquí ya no expreso ya no pongo la expresión del grado, lo dejo así, y 4 grados centígrados, que es la desviación típica. Aquí tener cuidado, no me vayan a dar la varianza, que tendría que hacer la raíz cuadrada. En este caso ya me dan directamente la desviación típica. Trabajo con estos dos parámetros. Bien, calcular la probabilidad de que la temperatura máxima en un cierto día esté comprendida entre 21 y 27,2 grados. Bueno, esto es lo que tengo que averiguar, la probabilidad de que dicha variable esté comprendida entre 27,2 y 21. Al tratarse de una variable aleatoria continua, es indiferente que entre en los extremos o que no. Ahora, yo me voy a ceñir al enunciado. A mí el enunciado me dice que esté comprendida entre, no me dice que ambos inclusive ni nada por el estilo. Entonces, bueno, la nomenclatura correcta sería una desigualdad estricta, pero repito, aunque pongáis el igual, esto no va a modificar el resultado final.
Bien, pues lo que tengo que hacer cuando tengo una variable aleatoria continua y la quiero, que es normal, la tengo que tipificar, pasarla a la normal tipificada de media 0 y desviación típica 1, y para tipificar recordar que se restaba a la expresión a los valores de x, se le restaba a la media, y en este caso 25, y se dividían por la desviación típica, es decir, que me quedaría probabilidad de la x pasa a ser z, que es la letra que designa la variable normal tipificada, y sería 27, el 27,2 sería tipificado, sería 27,2 menos 25, eso es 2,2 entre 4, 2,2 entre 4 es 0,55, este 0,55 sale de esa operación. Y aquí sería 21 menos 25, que es menos 4, y menos 4 entre 4, menos 1. Bien, ya tengo los dos valores tipificados. Y una vez que tengo la desigualdad, sabemos que la probabilidad de una desigualdad es la probabilidad de z menor que 0,55 menos la probabilidad de z menor que menos 1. Para averiguar la probabilidad de z menor que 0,55, pues me iría a la tabla, y en la tabla voy aquí, sería 0,5, 0,55, 0,5 en la columna del 5. Aquí está 0,7088. Entonces aquí esto me daría 0,7088 menos, y esto es z menor que 1. La tabla de la normal no me dan valores negativos, pero sabemos que el negativo se transforma en positivo restándolo de 1, es decir, que sería la probabilidad de z menor que menos 1 es 1 menos la probabilidad de z menor que 1. Y ahora sí vuelvo a la tabla para ver cuánto es la probabilidad de z menor que 1. Y la probabilidad de z menor que 1, estamos aquí en el 1 en la columna del 0, es 0,8413. 0,8413, aquí lo tengo 1, bueno, es simplemente sustituirlo, y ahora nada, pues deshacer este paréntesis, hacer estas operaciones, y el resultado aquí lo tengo. Eso sería la probabilidad que me están pidiendo. Y luego me piden en cuántos días del mes, se refiere al mes de julio, se espera que la temperatura máxima permanezca dentro de ese rango, es decir, permanezca en este intervalo. Bueno, pues como la probabilidad es 0,55 y julio tiene 31 días, el resultado es sencillamente multiplicar 0,55 por 31. Esto me da 17 y pico. Como lo tengo que expresar en el contexto del problema, pues diría que aproximadamente 17 días. Serían 17 días y algo, y lo podríamos pasarlo a horas, pero bueno, yo creo que queda perfectamente establecido de esta manera. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya salido bien, y a los que lo utilizáis para estudiar, que os haya servido de ayuda. Hasta la próxima.